Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos minutos para que se sumen los y las participantes mientras se conectan. Perfecto, vemos que ya se siguen sumando participantes. Vamos entonces a dar por iniciada la sesión de hoy día. Primero que todo, muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por sumarse el día de hoy a esta tercera sesión de la serie de webinarios Educación para el Desarrollo Sostenible y Restauración de Manglares como solución basada en la naturaleza en reservas de la biosfera de América Latina y el Caribe. Esta tercera sesión se basará principalmente sobre conocimientos locales e indígenas para la recuperación de manglares mediante soluciones basadas en la naturaleza y contaremos con una serie de presentaciones que nos harán cierto reflexionar sobre cómo la educación y cómo los conocimientos también de estas de comunidades locales pueden aportar a encontrar soluciones basadas en la naturaleza también y medios de organización que permitan la recuperación y restauración de los ecosistemas, en particular la de los manglares, pero contaremos hoy día también con una presentación que nos mostrará maneras de enfrentar esto en otros ecosistemas también. La educación para el desarrollo sostenible, y lo hemos mencionado en otras sesiones, es un proceso constante de enseñanza y aprendizaje integral y transformador, que brinda a las personas no solamente los conocimientos, sino también las habilidades, actitudes y valores para moldear un futuro sostenible, mejorar su calidad de vida, pero también el de las generaciones futuras, reevaluando qué aprendemos, cómo aprendemos y dónde aprendemos. Y es en ese marco, ¿cierto?, que se enfrasca esta iniciativa, que está financiada, ¿cierto?, y tiene el apoyo también del gobierno de Flandes, del Reino de Bélgica y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España. Y UNESCO se encuentra implementando desde el año 2022 el proyecto Restauración de Manglares como solución basada en la naturaleza en reservas de la biosfera de América Latina. Y esta serie de webinarios se encuentra precisamente dentro de esa iniciativa. Así que para partir la sesión de hoy, quiero pasarle mi palabra a mi querida colega Serena Heckler, que viene de la oficina de UNESCO Montevideo, y ella es la coordinadora regional para América Latina y el Caribe del programa Hombre la Biosfera, donde están, por supuesto, las reservas de la biosfera y también el punto focal para el programa Links sobre conocimientos locales e indígenas. Así que adelante, Serena, qué gusto tenerte el día de acá hoy. Hola, muchas gracias, Cristian, por invitarme a participar en este webinario importante. Es un tema muy interesante, el tema de la intersección entre los conocimientos indígenas locales, la gestión de los ecosistemas, entre los cuales los manglares son muy importantes por su valor de captura de carbono, de proveer bienes y suministros a comunidades alrededor del mundo, incluso en América Latina y el Caribe. Y también el tema de la educación por toda la vida, no solamente la educación formal en las escuelas, sino cómo se transmite los conocimientos entre pueblos indígenas y en las comunidades locales. Em, la restauración de manglares es más complicada que simplemente sembrar plantulas y esperar que se crezcan. Sabemos que hay que entender y abordar las causas de su pérdida, lo cual generalmente es causada por múltiples razones, entre lo cuales contamos los impactos de cambio climático, cambios en la calidad del agua, la contaminación, la reclamación del terreno y, más importante, la deforestación, la cosecha no sostenible de los manglares para uso local y el desarrollo de los terrenos por actores de escala más grande. Y para analizar estos escenarios muy
complicados de la degradación de los manglares y de esos ecosistemas y diseñar medidas de restauración que son exitosas, se puede usar varios abordajes principales, de los cuales hoy voy a mencionar tres. Em, Primero hay el abordaje científico, en lo cual científicos realizan estudios de la biodiversidad de los manglares, de la hidrología, de la bioquímica de los aguas y los suelos, del suelo en sí, de su formación, de la economía local y nacional, y diseñan intervenciones con base en todos los datos que podían recopilar, y después presentan las intervenciones y dicen: aquí vamos a sembrar este tipo de, esta especie de manglar, aquí vamos a recuperar los suelos, aquí vamos a proponer este tipo de actividad económica para las comunidades locales. Y ahí hay una negociación y se implementa la actividad. Las ventajas de este abordaje es que hay muchos datos cuantitativos que se puede usar para diseñar esta intervención, que puede levantar datos de grande escala y que ciertos tipos de datos ya son sistematizados, ya tenemos mucha información, incluso en series de largo plazo, tal como los datos climatológicos o de pérdida de cobertura de los manglares desde hace 60, 70, 80 años. Además, el abordaje tiene una incidencia con tomadores de decisión, los que manejan presupuestos grandes, o sea que puede atraer recursos y goza de expertos que pueden dedicar todo su tiempo y su experticia a resolver los desafíos que hay. Ellos pueden irse y dedicar meses o años de su vida a principalmente el proyecto. Las desventajas de este abordaje son que las intervenciones pueden no ser lógicos o sostenibles para los pueblos indígenas, los comunitarios que viven en los manglares, porque son diseñados con una lógica que tal vez no es una lógica que comparten los que viven en los manglares. Además, por depender de expertos de un sector, una materia u otro, pueden privilegiar soluciones parciales y incluso hay muchos ejemplos de perder la causa inicial o una causa del problema. O sea que la solución puede ser una solución parcial que amplía otra parte de toda esa complejidad de dificultades que hay. Y finalmente, y tal como hemos visto vez y otra vez, científicos externos pueden entrar con prioridades que son diferentes de los pueblos indígenas y comunidades locales. Por ejemplo, si su prioridad es la conservación de los manglares o una especie en particular que vive en los manglares o es la captura de carbono, los proyectos pueden causar o aumentar conflictos internos o conflictos entre varios partidos, pueden mantener desigualdades o al menos no contribuir a mejorar el bienestar de los que viven en o alrededor de los manglares. El otro abordaje que voy a mencionar es el abordaje basado en conocimientos indígenas locales, en donde se trabaja a través de los sistemas de gestión tradicional y tal vez ancestral para considerar los cambios al sistema desde su cosmovisión y lógica de las comunidades locales y pueblos indígenas, que son los más impactados por los cambios. Estos sistemas suelen ser sistemas que son holísticas
O sea que no se puede dividir los conocimientos ecológicos, biológicos, climatológicos de los sistemas sociológicos, de los sistemas religiosos y de los sistemas también emocionales. O sea que todo es bien complicado. Es muy difícil a trasladar estos conocimientos a otros sistemas culturales y por eso hay desafíos importantes en realizar este tipo de investigación. Las ventajas incluyen que los datos conocen mejor el sistema socioecológico local, que se puede seguir un abordaje de derechos humanos e indígenas, en donde los pueblos indígenas y comunidades locales definen los objetivos de la intervención y aseguran su sostenibilidad, aunque hay muchos casos en donde eso no ocurre finalmente en el proyecto. Muy a menudo los conocimientos indígenas y locales contienen información más detallada, sensible y preciso de impactos de cambios en el ecosistema local, incluso de eventos históricos. En particular, en países en la región, muchas zonas no han sido estudiadas en detalle por los científicos. Así que no sabrán exactamente, por ejemplo, cómo una inundación fluvial o costera impacte en un hectárea en particular en un manglar en Ecuador, Perú, Panamá, por ejemplo, pero las comunidades sí saben. Con las salvaguardas, tal como las leyes que están pasando los países del el acceso y compartimiento de beneficios del protocolo de Nagoya y consentimiento libre, previo e informado, y un abordaje de derechos se puede fortalecer y revitalizar la transmisión de los conocimientos, lenguajes e identidad de los pueblos, lo cual puede contribuir a la apropiación del proyecto y de restauración y otros elementos importantes. Las desventajas de este abordaje incluyen que toma tiempo y capacidades especializadas para recopilar datos, para lo cual no es siempre fácil encontrar recursos. Y normalmente no es tan fácil incorporar la perspectiva local con el contexto político y macroeconómico nacional y internacional, o con los escenarios o modelos de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si el gobierno planifica construir una puerta o nueva represa cerca, o si haya 4 grados de calentamiento global versus 1,5, ¿cómo se debe adaptar la gestión de los manglares? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es por eso que han desarrollado otro abordaje que se llama la co-construcción de conocimientos. Y eso es donde se crea un ámbito en donde los científicos y los portadores, los sabios de conocimientos indígenas y locales trabajan en conjuntos para intercambiar sabiduría y conocimientos científicos y locales para planificar, construir en conjunto las intervenciones y proyectos en su totalidad. Y eso es algo nuevo, es un poco complicado, porque hay que crear un contexto en donde hay respeto mutuo para las maneras diferentes de saber. Y hay que crear mesas redondas de intercambio en donde se entiende cómo se exprimen los conocimientos, que también suelen ser diferentes. Y en eso, un punto importantísimo de partida es la educación, que hay que aprender no solamente los portadores de conocimientos indígenas y locales, sino también los científicos, cómo se exprime el conocimiento y la sabiduría, los de otros sistemas de conocimiento. Así que hay formas de tener educación indígena en donde se aprende
de ancianos en sus modas de aprender, de tener cursos, en aprender de manera simbológica, de aprender a través de canciones, de arte, de aprender a través de historias y también de aprender a través del respeto y de seguir en los caminos que ha sido muy poderoso, donde los científicos mismos pasan por estos procesos. Em, Eso es una manera de incorporar estos tres elementos de que estamos hablando. Em, Finalmente, en el proyecto de restauración de manglares, lo que tenemos son proyectos en los diferentes países, los 6 o 7 países que están participando en el proyecto, y cada país acerca el tema de manera diferente. Pero, por ejemplo, en México están teniendo actividades en las comunidades porque es muy importante a tomar en cuenta que la transmisión de conocimientos indígenas y locales siempre es más poderoso en los manglares mismos. No es necesariamente el mejor contexto de transmitir los conocimientos indígenas en una aula. Así que lo que quisiera hacer es terminar mi introducción, lo cual ha sido un poco larga, y tal vez dar la palabra a los dos panelistas para que ellos puedan compartir sus experiencias y sus conocimientos sobre el tema, y después podemos tener un poco de intercambio sobre este punto. Así que mi primer panelista es Tatiana Pizzi Reynoso, y porque no tengo mucha información sobre ti, Tatiana, quisiera darte a ti la palabra para presentarte y después a dar tu presentación. Muchas gracias, Serena. Muy, muy interesante la introducción y creo que viene perfecto para el tema que nos compete el día de hoy. Bueno, como mencionó rápidamente, mi nombre es Tatiana Pizzi, soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y magíster en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Sussex. Hoy día voy a compartir el estudio de un caso específico relacionado a la implementación de una metodología para una estrategia de participación ciudadana. Entonces, no quiero detenerme tanto y voy a compartir directamente la presentación. Por favor, me avisan si se ve bien. Sí, se ve, Perfecto. Tatiana, gracias. Perfecto. Un segundo. Ahí se ve entonces. ¿Se ve en modo presentación? No, Tatiana, todavía no. Ok. Hice algo raro acá y no me deja elegir. Bien, ahora sí. Bueno, muchas gracias entonces por invitarme a participar de este webinario final del ciclo que mencionó Cristian. Mi presentación es más bien un aporte teórico-metodológico para poder pensar en la elaboración e implementación de estrategias de participación ciudadana en el área de la restauración y conservación de ecosistemas, como por ejemplo el de los manglares.
Este es el índice de la presentación. Primero voy a hacer un acercamiento conceptual muy breve a lo que es la planificación y la participación ciudadana, además de dos características fundamentales sobre la participación ciudadana que me interesa rescatar, que son los principios y los niveles de participación ciudadana. Y después rápidamente los pasos dentro de la metodología para la elaboración e implementación de una estrategia de participación aplicada a un caso específico en el noroeste argentino. Y después, finalmente, una serie de conclusiones que más que conclusiones son una serie de reflexiones disparadoras para poder continuar con el debate. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué hablar de participación ciudadana? A nivel mundial y especialmente en América Latina, estamos frente a un contexto sin precedentes de aceleración de la producción de la naturaleza. El discurso hegemónico de crecimiento económico y monetarización de la naturaleza, donde los territorios se construyen como espacios de ofertas de commodities, espacios de abundancias de recursos, sugieren que la naturaleza misma a menudo se hace y rehace a través de procesos económicos y por lo tanto se consume como una mercancía. Entonces, la mercantilización de la tierra y sus recursos conducen a una serie de injusticias sociales y ambientales asociadas a los territorios. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos frente a un creciente empoderamiento de las comunidades locales e indígenas que buscan a través de instrumentos democráticos espacios de diálogo y de participación. La posibilidad de diálogo entre diversos agentes que representan diversas posiciones de poder es un componente fundamental para lograr cambios estructurales y construir sociedades que garanticen los derechos humanos y la calidad de vida en los territorios. Es por ello que podemos hablar hoy de un nuevo paradigma en construcción, un paradigma de gobernanza intercultural para la gestión pública ambiental, donde la planificación participativa y la elaboración de estrategias de participación ciudadana cumplen un rol fundamental. Este nuevo modelo reclama hoy entre diversos tipos de agentes el diálogo y el acuerdo como práctica democrática y la posibilidad de generar pactos que por su naturaleza política acuerden visiones de conjunto acerca de las distintas interacciones culturales, sociales, económicas y naturales que hay entre ecosistemas y medios de sustento de las comunidades que los habitan. Ahora, toda estrategia de participación ciudadana debe fundarse en una serie de principios que proveen una orientación estratégica al momento de tomar definiciones metodológicas sobre cómo proceder, sobre cómo organizar un proceso de participación. No me voy a detener en todos los principios porque me parece que son bastante claros y autoexplicativos. Simplemente destacar un par de cositas del primero, que es el principio de transparencia y acceso a la información. Todo proceso de participación ciudadana debe ser proactivo en facilitar la información sobre sus objetivos, metodologías, presupuestos, etc. La condición para que las personas y grupos participen en forma sustantiva es el acceso a la información en forma oportuna y entendible, para poder tener una opinión informada sobre el asunto que se trata, encontrando puntos en común dentro del diálogo multiescalar entre saberes y conocimientos locales e indígenas e instrumentos de gestión pública ambiental. Y el segundo principio que me interesa destacar es el de reconocimiento y respeto por la diversidad. La participación supone reconocer a priori la existencia de diversos conocimientos, opiniones y visiones frente al asunto que se aborde, como es, por ejemplo, en este caso, la conservación y restauración de distintos ecosistemas, como los manglares. Estas diversas opiniones y visiones deben contar con un espacio para expresarse y deben ser valoradas en un pie de igualdad. Esto implica asegurar la representación equitativa de las comunidades indígenas en los procesos de gobernanza, fortalecer sus capacidades y promover su empoderamiento en la implementación de prácticas participativas interculturales.
La segunda característica, muy rápidamente, que quería destacar es que también los procesos de participación ciudadana tienen distintos niveles y es muy importante tener en claro qué nivel es el que se va a escoger para la implementación de una estrategia de participación ciudadana, para no generar expectativas que luego no serán cumplidas. Obviamente los niveles se condicen con distintos grados de complejidad, si se quiere. En un primer lugar están los procesos a nivel informativo, que supone la entrega de información a la ciudadanía de procesos que se estén llevando a cabo. Muchos autores consideran que esta no es una instancia de participación ciudadana porque es solo informativa y no supone participación. Sin embargo, comunicar una decisión es una forma mínima de participación frente a una situación de no comunicar en absoluto. El nivel consultivo es el segundo, es el más frecuente, es el segundo escalón de complejidad. Se convoca a la ciudadanía, en este caso, a consultar y recoger opiniones acerca de una determinada propuesta. No es de carácter vinculante, sin embargo, sí se recomienda que la parte convocante comunique a la población las decisiones finales y fundamentar por qué se tomaron ciertas medidas o no. En tercer lugar, el nivel decisorio, que supone una convocatoria en la cual quienes participan sí tienen una influencia directa en el proceso de tomas de decisiones. Sus opiniones son vinculantes y un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, un referéndum o un plebiscito. Y por último está el nivel de mayor complejidad, que es el nivel de cogestión. Este nivel supone una gestión conjunta entre ciudadanos y representantes de la ciudadanía. Las personas y grupos que han participado en procesos consultivos y decisorios también participan en este caso en el control de la implementación de aquellas propuestas que se han decidido adoptar. Entonces, teniendo en cuenta un poco estos elementos teóricos, ahora quiero pasar a lo que es propiamente dicha la metodología para la elaboración de una estrategia de participación ciudadana. No me quiero detener en todas las etapas y las características específicas por una cuestión de tiempo. Sin embargo, si después alguno requiere mayor información, con gusto comparto guías metodológicas más detalladas al respecto. Sí me interesa destacar un poco estas etapas y poder extrapolarlas después a un caso específico para que me parece mucho más interesante en el contexto de este webinar. En primer lugar, como vemos ahí, hablamos de las etapas preparatorias y de evaluación estratégica, donde se analiza si están dadas las condiciones necesarias para llevar adelante una estrategia de participación ciudadana. Después están las etapas de elaboración y aprobación propiamente dicho de la estrategia, con la incorporación consecuente de la retroalimentación en los procesos consultivos. Y por último, las etapas de implementación y evaluación de las estrategias. Entonces, para poder llevarlo al caso que nos convoca hoy día, voy a usar el caso de la conservación del salar Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc en noroeste argentino, y la estrategia que existe para la integración de saberes y conocimientos locales en el proceso participativo. Entonces, brevemente, para poder ubicarnos en tiempo y espacio, la cuenca de Salinas Grandes se ubica en el límite entre las provincias argentinas de Salta y Jujuy, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde habitan 33 comunidades indígenas de los pueblos atacameño y cocha, que implica más de 6.500 habitantes viviendo en la cuenca y de la cuenca, y que se ganan la vida cultivando, extrayendo sal para el comercio y pastoreando animales. Los salares son entornos muy frágiles que están sufriendo mucho últimamente, sobre todo por el hiperextractivismo que estamos presenciando en la región, asociado a industrias como por ejemplo la del litio, que tienen una serie de impactos muy fuertes dentro del ecosistema, como es la escasez de agua, la fragilidad del sistema por la fragilidad del entorno por torres de perforación y otra maquinaria pesada,
Las consiguientes sequías con sus efectos destructivos sobre la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas en general, podríamos decirse que las salmueras deben destruirse para poder obtener el litio. Entonces es una situación crítica que según la cosmovisión indígena, incluso cualquier intervención en el medio natural es potencialmente riesgosa porque puede distorsionar o incluso romper la compleja red de relaciones recíprocas construidas con la naturaleza a través de prácticas y rituales cotidianos. Entonces, frente a este escenario, los pueblos indígenas, atacameños y collas que mencioné anteriormente, y a partir de esta cosmovisión que mencionamos, comenzaron a reunirse desde el mes de mayo del 2010 y conformaron así quiero decirlo bien, lo tengo acá anotado, la Mesa de Comunidades y Pueblos Originarios de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, a la que nos referiremos como la mesa, la cual se reúne mensualmente para tratar la cuestión de la industria litífera y otros asuntos relacionados con las problemáticas comunitarias, como así también para compartir espacios de reflexión y espiritualidad. También tienen una mesa chica con representación proporcional zonal que asume tareas de carácter ejecutivo, y además se recurrió también a la participación de profesionales de las Universidades Nacionales de Salta y Jujuy y abogados de trayectoria para el acompañamiento de estas comunidades indígenas. Esta instancia organizativa fue la etapa preparatoria donde se analizó si las condiciones necesarias para llevar adelante esta estrategia estaban presentes o no. Además, en esta etapa fue fundamental el acceso a información clara y entendible por parte de los participantes, es decir, qué funciones tendrían dentro de la mesa, y el cumplimiento de los demás principios de participación ciudadana que vimos, como por ejemplo el de la voluntariedad, la no exclusión y el reconocimiento y el respeto por la diversidad dentro de la mesa. Además, hubo una instancia formativa, además de la organizativa, donde se llevaron a cabo alrededor de 30 instancias de formación que tenían como objetivo principal afianzar los conocimientos básicos de los miembros de las comunidades en torno a derechos humanos, derechos indígenas, derecho ambiental, garantías constitucionales, exigibilidad de los derechos, entre otros temas de trascendencia y criterio de las comunidades. Se invitó a miembros de otras comunidades también a presentar sus experiencias, especialmente relacionadas a derechos indígenas, analizando las acciones llevadas a cabo y proponiendo medidas superadoras. Y finalmente, como una segunda etapa en lo que es la elaboración e implementación elaboración y aprobación de la estrategia de participación, se generó una alternativa en 2016, cuando la mesa presentó al gobierno provincial el protocolo de consulta del Cachiyupi o huellas de sal, que es un procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para organizar y unificar sus reclamos de reconocimiento y participación. La elaboración de esta estrategia de participación tenía ya al momento de ser presentadas incorporadas las recomendaciones fruto de instancias posteriores de consultas voluntarias y no excluyentes con los 33 pueblos de la cuenca. Vemos acá un híbrido, de acuerdo a la realidad específica del caso, entre los niveles consultivo y decisorio que mencionamos anteriormente. Se trata de un protocolo de consulta, pero que pretende tener un carácter vinculante para las autoridades locales y nacionales. De nuevo, se hace hincapié en una participación libre e informada, es decir, respetando el principio de transparencia y acceso a la información y la voluntariedad del proceso participativo. El protocolo propone la integración del conocimiento indígena y local en el cómo conocemos y cómo actuamos sobre el medio ambiente, con el objetivo de integrar al mismo en la creación de conocimiento científico global como insumo para la toma de decisiones. La construcción de políticas integrales y comunitarias es fundamental al momento de pensar en este protocolo como
una base para el desarrollo de estándares y mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos originarios. El modelo busca crear una visión integral de la Pachamama como espacio, tiempo, materia y espíritu, donde la vida humana tiene sentido en tanto se desarrolla en conjunción con los demás. Además, el protocolo presenta una forma muy novedosa de pensar el proceso de consulta de acuerdo al proceso de la sal en los salares. Ellos realizan en el mismo protocolo una especie de analogía entre el proceso de cosecha de la sal con el que trabajan ellos y el proceso de consulta que incorporan en el protocolo, con las distintas etapas dentro del proceso de la sal, ¿no? La preparación de las herramientas, de los piletones, la crianza de la sal, la cosecha, la seca de la sal, con las etapas correspondientes al proceso de consulta que consideran necesarias. Este proceso de consulta, así como el proceso de la sal, como le llaman ellos, es considerado dinámico y susceptible a modificaciones a lo largo del camino. De esta forma, el protocolo no es solo una herramienta consultiva formal, sino también una forma de fusionar el conocimiento ancestral del manejo de salares con la participación efectiva de las comunidades en el territorio. Se abre así la posibilidad de un nuevo modelo de gobernanza para los recursos naturales en la región y de co-construcción del conocimiento, como tan claramente expuso Serena en la introducción. Hasta el momento esta estrategia no fue implementada por las autoridades, pero sí ha introducido una forma alternativa de mirar el territorio y la participación de las comunidades en él. El Cachiyupi se convierte así en el primer protocolo biocultural comunitario en la Argentina y se erige como un hito fundamental a la hora de repensar la gobernanza en la gestión ambiental. Expuesto así muy rápidamente el caso, una serie de conclusiones un poco para poder continuar con el debate y con la exposición del colega. Para poder pensar en la elaboración e implementación de una estrategia participativa transparente, hay que potenciar el valor del patrimonio de los pueblos indígenas y promover su visión de desarrollo y buen vivir, como se ve claramente en esta estrategia bottom-up que vimos del Cachiyupi. Además, es indispensable reconocer sus derechos colectivos y trabajar con un enfoque específico que parta de la identidad del pueblo. Valorar los aportes de su conocimiento científico e impulsar el crecimiento de este es un paso más hacia el objetivo del desarrollo sostenible. Y por último, la contribución de estos saberes al desarrollo sostenible radica en su capacidad para promover prácticas y soluciones que respeten los límites del medio ambiente y que promuevan la equidad social y el respeto por los pueblos que ocupan estos territorios. Integrar estos saberes en los procesos de tomas de decisiones y enfoques de desarrollo pueden ayudar a abordar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad en una región tan megadiversa y viva como la nuestra en América Latina. Esa es mi presentación, les agradezco mucho y bueno, espero el debate para poder compartir opiniones entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Creo que tal como mencionaste al comienzo de tu charla, creo que fue un muy buen ejemplo de lo que mencionaba de establecer las condiciones para construcción de conocimientos. Y es interesante la participación ciudadana. Hemos hablado mucho, no necesariamente aquí, pero en otros contextos, de la ciencia ciudadana. Y también hay mucho potencial para desarrollar lo que llamamos la ciencia ciudadana extrema. O sea que ya no pensamos de los ciudadanos como asistentes de los científicos, sino socios iguales en el proceso de elaborar la ciencia como proceso. Y ahí también estamos hablando de nuevos modelos de la gestión de
la producción de conocimientos desde pueblos indígenas también. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede gestionar. Y quisiera resaltar otra vez la importancia de las salvaguardas para asegurar que no repetimos otra vez patrones de desigualdad que son tan naturalizadas con demasiados de nosotros que lo podemos repetir sin darse cuenta. Así que eso es otra parte de la necesidad de tener estrategias, de tener protocolos para asegurar que estamos rompiendo con estos modelos que son demasiado comunes. Así que ahora quiero pasar la palabra a Silvio Cabreras, que es gestor de la Reserva de Biosfera Macizo del Cajas en Ecuador, que va a contarnos de la gestión de los manglares en esta reserva de biosfera y en particular las comunidades cangrejeras y su rol en nuestro proyecto sobre la restauración de manglares. Silvio, la palabra es tuya. Buenos días, tal vez sí me escuchan el audio. Perfectamente, Sí, Silvio. Silvia. Sí, Silvio, Correcto. te escuchamos. Agradezco mucho la invitación a compartir algunas actividades más bien que lo venimos realizando en torno a la gestión de la biosfera del macizo del Cajas, que vamos a dar una pequeña introducción y luego vamos a centrarnos realmente en lo que es el área marino-costera, que tenemos una superficie con manglar. Entonces, mi nombre es Silvio Cabrera, como me habían presentado. Yo soy gestor de la biosfera del macizo del Cajas y soy funcionario del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que trabajo en algunos temas básicamente relacionados con conservación. Buenos días y voy a iniciar realmente. El tema de la biosfera del macizo del Cajas, solo que no pasa la diapositiva. Algo ocurrió, disculpen, tal vez compartí la pantalla, pero no se puede pasar la diapositiva. Ah, sí, ya. Entonces, aquí tenemos nosotros una visión general que corresponde a la biosfera del macizo del Cajas. Es una biosfera, es la sexta biosfera creada en el Ecuador con una superficie de 966,000 hectáreas, de las cuales 77,000 hectáreas corresponden a territorio marino costero. Y dentro de este territorio marino costero, sí tenemos el área de manglar. Entonces, esta biosfera va desde el nivel del mar hasta los 5,555 metros. Lo que podemos observar un poco en el centro de lo que está enmarcado en rojo es un área núcleo de la biosfera del macizo del Cajas y corresponde al Parque Nacional El Cajas, en donde tenemos una de las mayores concentraciones de humedales andinos, sí, dentro de este territorio. Tenemos una población aproximada de 1 millón de habitantes dentro de todo el territorio de la biosfera del macizo del Cajas, pero en el área marino-costera estamos alrededor de unas 5,000 a 6,000 personas que están asentadas y utilizan el recurso del manglar. Aquí podemos ver un esquema, básicamente un esquema general de lo que es la biosfera del macizo del Cajas. En la parte central, en la parte norte, por eso se denomina macizo del Cajas, por un macizo montañoso, una elevación montañosa. Hacia la derecha tenemos el Valle Interandino, donde están ciudades como la ciudad de Cuenca, y hacia la parte izquierda tenemos el área marino-costera, que está constituida por 8 millas náuticas en el Océano Pacífico. Y ahí podemos observar cuál es la diversidad realmente de recursos que tenemos dentro de este territorio, y también una diversidad cultural, una diversidad productiva y el intercambio de bienes y servicios que se realiza dentro de este territorio. Por eso es el enfoque realmente de un territorio sostenible. Es decir, compartimos territorio desde el nivel del mar con recursos marinos,
hasta ecosistemas páramos en la parte alta, todo lo que son agroecosistemas andinos y una población que vive dentro de este territorio. Aquí podemos observar en términos generales lo que es la zonificación de la biosfera del macizo del Cajas. Tenemos las dos áreas núcleo terrestres que están en color café, en color verde claro, verde oscuro están la zona de amortiguamiento. En este color claro tenemos la zona de transición y el azul, el área marino-costera de la biosfera del macizo del Cajas. Como decíamos al inicio, alrededor del 77% está en el área marino-costera de este territorio de la biosfera del macizo del Cajas. Nosotros tenemos un plan de manejo que está realmente establecido en base de las funciones de lo que es un área, una reserva de biosfera, que es realmente la función de conservación, de desarrollo sostenible, y la función realmente de apoyo logístico que está relacionado básicamente con temas de investigación. Entonces, el modelo de gestión de la biosfera del macizo del Cajas está también determinado por mesas de trabajo, un comité interinstitucional que incorpora a los diferentes actores, y al ser el área núcleo marino-costera de la biosfera del Cajas una zona núcleo, existe una regulación específica y existe unos lineamientos específicos para la gestión del área de la biosfera del macizo del Cajas en el área marino-costera. A la derecha está el esquema general de la biosfera y a la izquierda tenemos nosotros el área de manglar y el área marino-costera. Y lo que nos vamos a centrar y referir es específicamente al área marino-costera. Entonces, el área marino-costera de la biosfera del macizo del Cajas está constituida por unas 5.300 hectáreas aproximadamente de manglar. ¿Ya? En esta área de manglar están asentadas, digamos, en la zona externa, no en el manglar, sino en el área terrestre, varias comunidades que usan el recurso manglar para su sobrevivencia. Quizás el modelo que se ha logrado desarrollar en el territorio para garantizar la conservación del ecosistema manglar es darle el valor al proceso ecológico que tiene el manglar de albergar a cangrejos, ¿sí? Aquí es uno de los lugares de aprovechamiento del cangrejo rojo, quizás es el lugar de mayor concentración, reproducción y aprovechamiento del cangrejo rojo en el Ecuador. Entonces, estas asociaciones y estas organizaciones de pescadores que están asentados cercanos al manglar y aprovechan este recurso son los custodios del manglar. Inicialmente hemos tenido un proceso alto de deforestación, ¿sí? De alrededor de unas 14.000 hectáreas que estaban en este territorio, que se puede observar en el color más oscuro, y el verde claro son los remanentes de áreas de manglar. En estos remanentes de área de manglar, las personas que habitan cercanos a este territorio aprovechan el tema de la captura del cangrejo y la venta, obviamente, del cangrejo. Esto se inició alrededor del año 2012, cuando se creó en el 2013 la biosfera del macizo del Cajas. Empezamos a articular actividades con las asociaciones y organizaciones que están relacionadas con la captura del cangrejo y la pesca artesanal. Pero inicialmente en nuestro territorio realmente esta actividad lo hacían solamente las personas, los varones, y los varones ya adultos. No había la participación, la equidad de género, la participación de las mujeres, y tampoco había un proceso de intercambio o realmente de un proceso de intergeneracional. Es decir, los adultos se quedaban con su conocimiento, con su actividad, pero no había una transferencia de conocimientos hacia los jóvenes y hacia las futuras generaciones. Quizás el tema de la creación de la biosfera como área de biosfera y nuestra participación fue un aporte importante para que haya la incorporación primero
del enfoque de género y la participación de toda la comunidad, de todos los miembros de la comunidad en actividades. Pero encontramos otro inconveniente, que el crecimiento de la población, es decir, los hijos, los nietos de las personas que aprovechaban el manglar, estaban realmente haciendo una sobreexplotación y una presión directa hacia el manglar, y la capacidad de producción del recurso del manglar no abastecía para satisfacer las necesidades de las poblaciones. Entonces se orientó para que exista una diversificación de actividades en torno al manglar. Primero, la legislación ecuatoriana tiene realmente una significación importante hacia el tema de conservación. Y el manglar no es sujeto de apropiación privada, sino es el Estado el dueño del ecosistema manglar, primero. Segundo, existe toda una normativa que regula el uso del manglar, y a las asociaciones y organizaciones que están asentadas en ese territorio se estableció un convenio de custodia y uso del manglar, es decir, el Estado sigue siendo dueño de ese recurso, pero se les entrega a través de un acuerdo a las organizaciones que viven alrededor del manglar para que aprovechen los recursos y conserven el manglar. Y dentro de ese proceso se incorporó también una estrategia que es conocida, el tema de sociobosque, con un capítulo específico que es sociomanglar, es decir, una compensación por la conservación. O sea, básicamente es eso, es decir, el Estado les da una cantidad de recursos a cambio de que la gente mantenga la conservación del ecosistema. Esto contribuyó a tener un capital semilla, es decir, un recurso de inversión que les permitió aprovechar para desarrollar otro tipo de actividades. Al ya no ser sustentable el tema de la captura del cangrejo y del uso del manglar solamente con el aprovechamiento del cangrejo, y al no estar incorporadas las mujeres dentro de la actividad productiva, porque ellas solamente se dedicaban a las actividades domésticas como amas de casa, se diversificó las actividades, es decir, se promovió el tema del uso del manglar no solamente para la captura de los cangrejos, sino para que puedan aprovechar en actividades ecoturísticas, ¿sí? Es decir, la gente ya no solamente entra a aprovechar el cangrejo, sino invita a turistas que vayan a observar cómo se realiza la actividad de la captura del cangrejo. Pero dentro de estas actividades se pudo observar también la presencia de otros atractivos que están en el territorio, como el tema de aves marinas, el propio ecosistema. Tenemos una flota de delfines que están en el territorio. Entonces fueron también algunos atractivos que se necesitaba fortalecer, pero con la participación de ellos. Es decir, que no solamente le vean la oportunidad del manglar para el aprovechamiento del cangrejo, sino que le vean al manglar como un ecosistema que provee otros servicios también, como el tema de belleza escénica, el tema del mantenimiento de la biodiversidad, el tema del carbono, el tema de ser una barrera que impide los impactos directos desde el océano hacia la cobertura terrestre, pero también en ser un sumidero de los impactos que están en el área terrestre hacia el área marina, el tema de huracanes, el tema de marejadas, bueno, todos los impactos que pueden estar presentes en ese territorio. Entonces la gente empezó a verle ya como una oportunidad, no solamente el aprovechar el cangrejo, sino le vio al manglar como parte de un ecosistema que le provee otros servicios de los cuales ellos pueden aprovechar. Nosotros como gestores de la biosfera fuimos y somos un apoyo para estas iniciativas, quizás darles un norte, la orientación, pero realmente el cambio en el territorio son ellos, uno, porque tienen otras actividades alrededor del ecosistema manglar y les provee como un medio de vida para las personas y ha cambiado la economía, la calidad de vida de las personas, etc. Entonces,
Luego que se aprovechó también en ecoturismo, se aprovechó para hacer camineras en el manglar y para que el ingreso de las lanchas con los motores no ahuyenten a las especies de aves que estaban en el territorio. Entonces las lanchas ingresan hasta un cierto nivel y luego la gente camina por estas camineras, va y observa el tema de la presencia de aves que están ahí, además de observar el tema de la faena, de la actividad que realizan los cangrejeros, luego el tema de la presencia de los delfines, pero empezó a haber conflictos también entre las propias asociaciones que estaban custodias del manglar. Entonces, cada una de estas organizaciones quería aprovechar los beneficios para su organización y su gente y no poder verlo en forma integral. Entonces, tuvimos también que organizar un poco a las otras organizaciones y compartir estas experiencias y se formó, digamos, de las asociaciones, se formó una mancomunidad, digamos, una instancia superior a las asociaciones que agrupa a los diferentes grupos que están en el territorio y es la organización que articula y regula un poco entre las 8, bueno, en este momento estamos con 4 asociaciones, pero esperamos a futuro tener a las 8 organizaciones que están trabajando en torno al manglar. Entonces, ¿qué hicimos para evitar este conflicto entre organizaciones? Primero, promovimos también un proceso de organización y fomento y de desarrollo de las otras organizaciones para que además del tema de la captura, del avistamiento, el ecoturismo, se pueda dar como centros de alimentación o restaurantes en los cuales ellos puedan vender el cangrejo, ¿sí? Entonces ya no capturaban el cangrejo, luego lo que no vendían, botaban el cangrejo, entonces ya le dieron un uso adicional al tema del cangrejo. Pero se aprovechó con otras organizaciones para ver frigoríficos, refrigeradoras, digamos, sí, o congeladores, para que ellos puedan mantener el cangrejo y no desperdicien. Pero ese cangrejo luego ya no era la misma calidad para vender a los consumidores. Entonces se aprovechó a través de apoyos de cooperación para que ellos puedan despulpar el cangrejo y puedan envasar al vacío con las normas de seguridad, etcétera. Entonces ya hubo la oportunidad de diversificar también actividades, es decir, capturan el cangrejo, venden el cangrejo, actividades ecoturísticas, el cangrejo que está remanente o que sobran, utilizan para despulpar y empacar, envasar al vacío y vender también la pulpa de cangrejo, pero sobraba el caparazón, el caparacho, sí, el caparazón del cangrejo. Entonces se hizo también un acuerdo para que ellos puedan aprovechar eso. Entonces empezaron a comprar un molino, muelen, ¿sí? Ese, digamos, el caparazón del cangrejo y sacan harina. Entonces, miren ustedes cómo un emprendimiento pequeño que era solamente de captura de cangrejos y de vinculación de las personas adultas, varones, en esta actividad, fue diversificándose a múltiples actividades en el territorio, primero. Segundo, se dio la oportunidad para que los jóvenes vayan a las universidades, se preparen, se capaciten, tengan conocimiento científico, vengan y aporten en otras áreas que no es solamente la captura del cangrejo, pero el punto central tiene que ver con la salud del ecosistema manglar. Es decir, este ecosistema tiene que estar en una buena condición ecológica para seguir proveyendo de estos recursos, de este hábitat, y que la gente que está en el territorio le vea como una oportunidad el tema del tener el manglar y los recursos asociados o los beneficios que están asociados a este territorio. Uno de los problemas fundamentales que se tuvo para la pérdida del manglar fue realmente el establecimiento de camaroneras, de piscinas camaroneras. Entonces, estas piscinas camaroneras fueron las que se ampliaron en zonas de manglar y realmente existe alrededor de las 14,000 hectáreas que teníamos hace unos 40 años. En este momento tenemos alrededor de 5,000 hectáreas de manglar. Pero esas 5,000 hectáreas de manglar se ha llegado a acuerdos con los camaroneros y con las asociaciones
para que ya no se intervenga más allá de las áreas que están delimitadas en este momento y están en custodia del manglar. Otro aspecto importante de participación de los actores de las comunidades y de la gente que está vinculada a este territorio es que ellos mismos desarrollaron sus propias regulaciones, ¿sí? Entonces, al formarse como organización de segundo grado, como asociaciones u organizaciones, ellos se generan su propio reglamento interno y tienen sus propios estatutos. Entonces, ellos mismos se autorregulan el tema de número de personas que participan en la actividad, número de cangrejos que capturan al día y se distribuyen las diferentes actividades. Entonces, también es un poco de la organización de las diferentes actividades, pero con participación de ellos mismos. Entonces, les hemos, digamos, nosotros como Biosfera hemos contribuido, hemos aportado para que ellos mismos se empoderen en el valor del manglar y en el valor de los recursos que tenemos en este territorio y puedan seguir sobreviviendo. Aquí tenemos otras láminas que son bastante Gracias, ilustrativas quizás de Silvio. las áreas de manglar que en este momento Si tenemos. puedes ¿Sí? ir cerrando, por favor. Correcto, en 2 minutos. Entonces, las principales actividades están lo que ya les acabé en este momento de compartir, pero también tenemos algunas amenazas que están presentes en el territorio, la reducción del manglar, la pesca ilícita, contaminación de los ríos, los esteros, un débil control, piratería, bueno, varios problemas que están asociados en el territorio. Pero se organizó con ellos mismos para identificar estos problemas y ver cuál es la alternativa de participación nosotros como Estado y como Biosfera en apoyo a las actividades que ellos realizan. Y otro de los temas que también ya los comenté tiene que ver realmente con la legislación, desde la Constitución, los acuerdos locales y también los acuerdos que tienen ellos como organizaciones en territorio. Y estos son los diferentes actores que están ahí, no podemos excluirles a ninguno de los actores, están desde el nivel central hasta organizaciones, asociaciones, los consumidores de cangrejos y nosotros como Estado central, que es realmente la oportunidad que tenemos de participar. Muchas gracias por el espacio, a las órdenes. Muchas gracias, Silvio. Y gracias por introducirnos a esta reserva de biosfera tan interesante. Quisiera resaltar algunos puntos de tu charla que has presentado. En primer lugar, quisiera resaltar la importancia de la diversificación, porque sobre los años la producción de los manglares han sido concentrados en solamente la cosecha de los cangrejos y muy a menudo la producción tradicional es una producción muy diversificada, así que siempre está, muy a menudo se ve un resultado del trabajo con conocimientos indígenas y locales, el diseño de planes económicos diversificados y muy sensibles a los impactos de estas actividades en el medio ambiente. Así que está muy bien a ver este tipo de introducción de diferentes actividades económicas de una economía diversificada y ver cómo se puede introducir el vínculo entre los conocimientos de los ancianos y las generaciones mayores y las prioridades y intereses de los jóvenes, que puede ser otra actividad muy importante en la reserva de biosfera, porque esta transmisión de conocimientos intergeneracionales tiene muchos impactos que van más allá de los impactos de las ambientales o los impactos económicos que también tienen impactos de apropiación, de identidad, de la consolidación de las comunidades y el orgullo de las comunidades que realmente es
el centro y la base de una construcción de identidad positiva, lo cual es uno de los impactos más importantes de lo que vemos con el trabajo participativo con los conocimientos indígenas y locales. Y también nos permite de salir de esa idea de los conocimientos científicos son ahí los élites, los más importantes, y los conocimientos indígenas y locales son los conocimientos de un valor más bajo. Tenemos que cambiar ese dinámico, que tenemos que trabajar con los dos sistemas de conocimientos que son pares y que el intercambio entre pares, ahí es el valor. Y siempre hay que intercambiar y también en nuestras mentes intercambiar este uso también del lenguaje, que la integración de los conocimientos indígenas y locales en los conocimientos científicos. No debemos nunca usar este lenguaje si no estamos intercambiando dos sistemas que tienen un valor importante. Y cuando tenemos esto, ponemos los sabios, los ancianos en una posición de respeto. Otra vez, ahí tenemos comunidades más fuertes. Así que eso es algo que quisiera tal vez resaltar, que es tan importante que tenemos en la fuente comunidades fuertes, comunidades coherentes que tienen un sentido de su valor y de su importancia, que son orgullosos de ser quienes son. Quisiera con esto abrir a preguntas y comentarios a los participantes. Y también decir que hay una sección de Q&A en donde pueden escribir sus preguntas y comentarios para los panelistas. No sé si hay alguien que tiene preguntas. Si no, yo tengo más preguntas para los dos. Yo, por mi parte, mi pregunta para ustedes dos, tengo una pregunta general para ustedes dos, tal vez para los dos panelistas. En el trabajo entre las comunidades o los pueblos indígenas en armar comités que trabajan en conjunto o comités participativos, ¿cuál ha sido el punto, el desafío más importante en asegurar estos intercambios de perspectivas, de esta planificación en conjunto? Comienzo con Tatiana, por favor. Claro, sí. Bueno, gracias, Serena, y gracias, Silvio. Muy interesante la exposición. Yo también tengo una pregunta para el compañero después, así que primero voy a responder esto y después haré mi pregunta. Según lo investigado, el mayor desafío, obviamente, además de encontrar un acuerdo, porque no olvidemos también que por más de que se tratan de comunidades que viven en el mismo territorio y trabajan las mismas actividades, sí también hay diversas cosmovisiones dentro de los propios pueblos, en este caso atacameños y collas en el noroeste argentino. Entonces, es un poco encontrar el acuerdo dentro de la diferencia, ¿no? Esta construcción de identidad que mencionabas, Serena, hace un rato. Y también uno de el otro principal desafío fue la comunicación con las autoridades, tanto provinciales como a nivel nacional, por parte de las comunidades locales, por este prejuicio o este obstáculo que encontramos, que es la dificultad de poner en pie de igualdad el conocimiento y los saberes locales e indígenas con el conocimiento científico.
Entonces, ese es un poco lo que yo creo que se mostró más en este caso, por lo menos. Silvio, te doy el espacio también a vos. Realmente sí, comparto digamos, el planteamiento, pero considero algo que quizás sí está intrínseco, pero tenemos que exteriorizar. Es que nosotros, en el caso particular del área marino-costera de la biosfera del macizo del Cajas, somos un apoyo a los procesos que tienen que continuarse desarrollando en el territorio. Nosotros vamos a orientar de mejor manera, justamente aprovechando el conocimiento científico, pero necesitamos que este conocimiento científico sea aplicado a la realidad de cada territorio. Si bien tenemos un conocimiento científico con protocolos, procedimientos, etcétera, sí, el propio procedimiento, pero necesitamos quizás tener un mejor diagnóstico de la realidad de cada pueblo, de cada territorio, de cada comunidad, porque son todas diferentes. Entonces, y tienen, si bien intereses pueden ser generales, similares, pero tienen sus particularidades muy específicas y sus realidades. Entonces, nosotros como gestores o como parte de apoyo será eso. No vamos a cambiar esa realidad si nos vamos a fortalecer para que ellos sean quizás los motores de su propio destino. Eso es algo que tiene que haber una diferencia sustancial en lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. No lo que nosotros queremos hacer, lo que es necesario para los pueblos y las comunidades que están en sus territorios. Un punto importante. El otro punto es valorar precisamente esos conocimientos ancestrales que ya se están perdiendo, ¿sí? Hay que buscar esa memoria histórica por la cual los propios pueblos tuvieron su desarrollo. Y dentro de ese proceso de desarrollo y de conocimiento ancestral, hay que recuperar y valorar y darle ese valor agregado, incorporar la ciencia, incorporar la tecnología y hacer que la gente que vive ahí viva mejor. Porque podemos seguir hablando, platicando, chuta, todo lo que sea, pero si no cambiamos la realidad o no se cambia la realidad de la gente que está en el territorio, si la gente no tiene qué comer, no tiene con qué vivir, con qué alimentar sus hijos, con qué proyectarse, podemos continuar tal vez investigando y cosas, pero la realidad tal vez no va a cambiar mucho. Necesitamos incorporar a la gente que ellos sean su propio motor. Es necesario también orientar y articular, porque para algo existe el conocimiento científico y todo esto, correcto. Pero digamos, ese mecanismo de transmitir estos conocimientos y de llegar a la gente tiene que ser bastante amigable, digamos, con el entorno y el lenguaje que ellos manejan. Nosotros no podemos hablar de lenguajes complejos o complicados si la gente que vive en el territorio no nos entiende. Tiene que ser un lenguaje en los cuales ellos se sientan identificados primero y segundo, que el cambio que lo van a realizar son ellos, no nosotros. Nosotros siempre seguiremos siendo un apoyo. Hasta ahí. Gracias, Tatiana y Silvio. Voy a poner una pregunta del chat primero y después a la pregunta de Tatiana. Waldi dice, ¿puede ampliar en qué consiste el incentivo para las comunidades a cambio de proteger los humedales? Tal vez es Bueno, para Silvio, sí. sí. Bueno, nosotros desde el 2009 se implementó un programa que se denomina, o un proyecto que se denomina Proyecto de Incentivos Voluntarios para la Conservación. Es decir, si un ciudadano tiene un territorio que es de alta importancia para la conservación y está constituido por ecosistemas frágiles, se determina ese territorio y se le dice, señor, este territorio tiene esta potencialidad porque es capaz la zona de recarga hídrica o existe una alta importancia de biodiversidad
o son ecosistemas frágiles que no están bajo otras figuras de conservación. Entonces le dice, mire, le vamos a dar un incentivo mensual, ¿sí? Para que se siga conservando esta área. ¿Cuál es el compromiso del señor que es propietario de ese terreno? No intervenir, mantener esa área en buen estado de conservación, hacer control y vigilancia y desarrollar sus actividades productivas fuera de esta zona que es de conservación. Se establece una zonificación y se determina las zonas de protección permanente, las zonas de otros usos. Se les transfiere un incentivo, que es un valor monetario, un incentivo voluntario para la conservación, y al inicio de año, si son asociaciones u organizaciones, se hace una reunión de planificación de inversión, que se denomina el plan de inversión. Entonces se reúne toda la comunidad que forma parte de este territorio y dice, a ver, estas son nuestras principales necesidades. Un ejemplo, tenemos $1,000, esos $1,000, ¿en qué vamos a invertir? Se determina prioridades, una de esas prioridades es la conservación, otra prioridad son apoyos sociales, sistemas productivos, bueno, otras actividades. Pero al final del año nosotros regresamos y hacemos una asamblea que se denomina rendición de cuentas. Entonces, en esta rendición de cuentas, ¿qué se hace? Se analiza cuál fue la necesidad inicial de inversión, se orienta que todos los miembros de esa organización sean beneficiarios, ellos determinan sus prioridades y al final ellos reportan y dicen, sí, en esto invertimos. Y se hace realmente la rendición de cuentas, un proceso participativo y se ve que los recursos hayan sido bien utilizados y se genera un acta y eso sirve de aval para nuevamente el próximo año tengan un incentivo. Esto se realiza a través de un convenio. Un convenio inicialmente estaba por 10 años, en este momento se amplió a 20 años los incentivos voluntarios para la conservación. Y la prioridad son áreas cercanas donde tenemos bastante presión, amenaza, áreas importantes para la conservación, pero también para el desarrollo de las comunidades que están ahí. Gracias. Y ahora pasamos a la pregunta de Tatiana para Silvio y después cerramos con las palabras de Cristian. Perfecto, gracias. No, sí, en realidad era nomás excelente exposición, excelente caso. Me gustó mucho también cuando mencionaste la mancomunidad de asociaciones, este espacio para, no, asumo, compartir, de diálogo, para compartir buenas prácticas y evitar, ¿no? Errores, duplicación de errores. Y mi consulta también es si este es un espacio en el que también las distintas asociaciones y los pueblos que habitan el territorio pueden exponer las amenazas que consideran relevantes para el territorio. No sé si soy clara, digamos, si es un espacio en el que, por ejemplo, vos mencionaste una serie de amenazas, listaste una serie. Quiero saber si eso es producto de una reflexión no solo científica, cuantitativa, como mencionaba Serena en la introducción del primer tipo de paradigma, sino también si es producto del propio conocimiento local. Correcto. Sí, efectivamente el tema del mancomunamiento, de lograr una organización de mayor nivel que agrupe a otras organizaciones, fue un interés realmente de los mismos actores para evitar cada uno estar trabajando por su lado, sino más bien se reúnen en esta organización superior y dirigen actividades en conjunto, como por ejemplo, para amenazas que tú lo señalas, tenemos la amenaza de personas, de piratas, que van, digamos, y capturan cangrejos, le roban las embarcaciones, etcétera. Entonces, todo esto se ha trabajado con ellos en talleres, en las diferentes asociaciones, en las diferentes organizaciones, y se ve cómo ellos se organizan para defender su recurso y su territorio, pero cómo el Estado es garante también de eso y apoya. Obviamente tenemos limitaciones, pero se trata precisamente de trabajar con la Marina, se trata de trabajar con la Policía Ambiental que tenemos nosotros acá y se da apoyo para prevenir los impactos externos que tienen ahí.
pero una de las mayores amenazas que teníamos y que, bueno, está presente era la pérdida de manglar. Pero al haber llegado a acuerdos con las camaroneras, ellos ya no pueden extenderse 1 metro más de lo que ya está intervenido. Y si es que existen áreas que se revierten al Estado, eso se determina para restauración de esos territorios, pero con la participación de la gente, porque el Estado también es limitado para poder hacer actividades de control de esto. Se organiza y se participa conjuntamente con la gente porque ellos han visto el valor del manglar y la cantidad, digamos, de pérdida que se ha tenido, porque conjuntamente con la pérdida del manglar se ha perdido la cantidad de cangrejos que ellos aprovechan. Entonces, miren ustedes, lo importante es que ellos vean la oportunidad de garantizar la conservación de las áreas, recuperar y se mejora las actividades de los servicios que ellos tienen dentro del manglar. Claro, un apoyo estatal contextualizado a la realidad local. Entiendo. Gracias, Silvia. Muchas gracias tanto a Tatiana como Silvio y por las exposiciones muy interesantes. Creo que son 2 ejemplos de escala diferente y en países diferentes de lo que mencioné al comienzo, de cómo armar estos instancias de co-creación de conocimientos y también de los desafíos que hay en armar realmente intercambios de par a par, porque tenemos una historia muy larga de privilegiar un tipo de conocimiento. Sin embargo, con educación indígena y educación de conocimientos locales, donde se puede valorizar aún más diferentes tipos de conocimientos, también se puede ir desarrollando y generando soluciones innovadoras a algunos de nuestros crisis más importantes que nos enfrentan hoy en día, tal como la crisis de biodiversidad y la crisis de cambio climático. Pues para terminar, también le agradezco a Cristian para organizar esta sesión y le doy la palabra. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Serena, y también hago eco de tus agradecimientos a nuestros panelistas, Silvia y a Tatiana. Muchas gracias también por compartirnos esa experiencia y compartirlas con nuestra audiencia que ha ido creciendo a lo largo, ¿cierto?, de la sesión. Ya estamos ahora con 86 personas acompañándonos y además aprovecho de dar también esta indicación a quienes nos preguntan en el chat. Toda la serie, tanto las versiones en español como en inglés, van a estar colgadas en la página de YouTube de UNESCO Santiago, así que les vamos a compartir con el registro de su participación esa información oportunamente cuando ya estén disponibles para que puedan acceder. Y también vamos a preparar un pequeño reporte destacando algunas de las intervenciones y los principales temas que se dieron en las conversaciones durante estas 3 sesiones que partieron, como bien saben, el 26 de julio en el Día Internacional del Manglar. Así que dada esa información, quisiera también mencionarles, porque fue un tema que salió precisamente en la conversación y lo mencioné al principio, para nosotros hubiese sido un verdadero placer tener un representante o una representante de alguna comunidad local o algún pueblo originario participante del proyecto. Lamentablemente estas zonas son zonas con muy baja conexión, nos cuesta mucho establecer el contacto, como ustedes vieron como participantes trasladamos la sesión inclusive 1 semana y lamentablemente no logramos llegar tampoco con nadie que pudiera desde sus mismas voces, ¿no?, poder presentarnos su experiencia. Y es por eso que, como vieron, las presentaciones de hoy día están enfocadas en cuáles son las oportunidades desde el Estado, ¿cierto?, y desde la coordinación que puede hacer la sociedad civil para abrir espacios para este intercambio en la co-creación de conocimientos que mencionaba Serena. Así que esperamos poder resolver esto y en la próxima serie que les adelanto, esperamos poder tener el próximo año con más resultados del proyecto, esperamos poder contar con representantes de aquellos pueblos para que nos puedan contar su experiencia en primera persona y conocer de mejor manera cómo están enfrentando este trabajo de conservación y restauración, poniendo en equilibrio lo que mencionaba Silvio también, ¿cierto?, tanto Tatiana y Serena también, que es cómo logramos brindar soluciones en este equilibrio de conocimientos que nos permitan que aquellos medios de vida ancestrales puedan seguir pasando y que de alguna manera el equilibrio que se necesita se pueda lograr con conversaciones, ¿cierto?, y diálogos entre estas diferentes miradas. Así que dicho eso y agradeciendo nuevamente a nuestro panel y a mi colega Serena por moderar de tan buena manera esta conversación, muchas gracias a todos y a todas, que tengan una excelente tarde y les vamos a enviar, como les menciono,
el enlace de los webinarios en YouTube para que los puedan ver y también el reporte que vamos a preparar posteriormente. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias al panel también. Que tengan un excelente día. Gracias. Buen día a todos. Chao, chao.